Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Se pusieron todos muy como alumnos pre-enfoque basado en competencias, sí. Pero se van a tener que acomodar de otra manera ya, pronto. La idea es que sea, si bien no va a ser un taller propiamente dicho, tampoco va a ser una exposición, vamos a ir interactuando. Les pido que sin ningún problema me interrumpan si tienen alguna duda, ¿sí? Que sea lo más interactivo posible. Básicamente vamos a hablar de evaluación y vamos a empezar a hablar de, como decía Carlos, tenemos dos encuentros, uno hoy y uno mañana. Hoy vamos a empezar a hablar, a reflexionar entre todos de algunas cuestiones más generales, más macro de la evaluación, y mañana vamos a estar trabajando ya metidos un poco más en los instrumentos y en algunas cuestiones más técnicas. Algo vamos a empezar a hablar hoy, pero así está separado la jornada de hoy y la de mañana, de evaluación. Y como les decía Carlos, durante la mañana de mañana vamos a trabajar con aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Como ustedes saben y como estuvimos hablando el año pasado cuando nos juntamos también aquí en la regional, todo esto está íntimamente relacionado, es decir, no podemos hablar de enseñanza en el enfoque basado en competencias, de evaluación en el enfoque basado en competencias, etcétera, etcétera. Es toda una única cosa y no podemos cambiar una pieza y no cambiar otra. Si no podemos seguir enseñando como enseñábamos y creer que vamos a evaluar distinto, o al revés, o vamos a enseñar distinto y vamos a seguir evaluando como evaluábamos. Es decir, eso no va a funcionar. Es un presagio, ¿sí? Si no va a salir bien. Si tenemos que tratar, y lo decíamos el año pasado, de ir cambiando paulatinamente. Los cambios son paulatinos, no va a suceder todos los cambios este año, ni el año que viene. Tenemos que ponernos metas cortas, probablemente tomar alguna parte de la materia en la que dictamos para hacer una innovación, otra parte para hacer otra. Con el tema de evaluación va a haber que ir muy despacito, porque tampoco de nuevo los estudiantes tienen su historia, nosotros tenemos su historia, y entonces cambiar eso no se puede de la noche a la mañana. Pero lo que vamos a tratar de debatir y de reflexionar en estos 2 días es cómo empezar a dar esos primeros pasos para que en algún momento, de acá al mediano plazo, digamos, logremos cambiar la forma de evaluar. A ver cómo vamos con este. Bien. Y como les decía, ya vamos a empezar a reflexionar. Así que les pido, para arrancar, que se pongan de grupos de 4 o 5 los que quieran y respondamos esta pregunta. 5 minutos, 10 minutos como mucho. Comentario. Nadie se sienta censurado respecto de las respuestas. La respuesta puede ser porque hice siempre lo mismo, y porque siempre lo hice así, me funcionó. Bien, es decir, no traten de buscar respuestas. Si alguno quiere dar alguna respuesta más técnica, más filosófica, además, puede. Pero lo importante acá es, digan honestamente, ¿por qué decidieron hacer las cosas como las hacen? ¿Bien? Por eso digo breve, no hay que escribir una fundamentación, ni la resolución, ni la ordenanza, ¿no? ¿Por qué se les ocurrió hacerlo de esa manera? ¿Por qué decidieron hacerlo de esa manera? ¿Y cómo lo hacen brevemente, no? Bien, una muy buena descripción, es decir, la palabra inercia, mucho de lo que uno hace, no solo en evaluación,
en la enseñanza, ¿no? Es decir, tiene que ver con inercia. Pero a la vez ellos rescatan cosas que están haciendo y que dicen, bueno, pero esto también es útil para tenerlo en cuenta en la evaluación, y eso pasa mucho, es decir, a veces no se trata de incorporar cosas nuevas, a veces sí, pero a veces es mucho resignificar lo que ya estamos haciendo, ¿sí? No necesariamente más cosas, sino la resignificación de lo que ya hacemos y poner la mirada en otros lados. Ella dijo algo muy importante, y es en esta cosa de que la participación más activa de los estudiantes, fomentar el trabajo grupal, tocó varias cosas que tienen que ver con empezar a mirar cosas que no mirábamos también, ¿no? De hecho, ahora, como todos sabemos, tenemos que evaluar competencias a las que no les prestábamos casi ninguna atención. No que no se trabajaban o no se desarrollaban, porque, a ver, la competencia para el trabajo en equipos o el trabajo colaborativo siempre estuvo presente. Las habilidades para comunicarse, las competencias comunicacionales, siempre estuvieron. El tema era que era algo que estaba ahí y que parecía que no era objeto de enseñanza ni de evaluación. No solo de evaluación, no era objeto de enseñanza. Yo voy mechando cosas a partir de lo que dice cada grupo, sí, cada uno puede preguntar. Nosotros decimos, bueno, a uno le preguntan, ¿ustedes trabajan en grupo en su clase? Sí, trabajamos en grupo. ¿Les enseñan a trabajar en grupo? Y ahí se arma silencio. ¿Sí? Es decir, trabajar en grupo es saber trabajar en grupo, poder trabajar en grupo, es una competencia que hay que desarrollar. No es algo con lo que uno nace de manera innata. Y en general suponemos que sí, que lo traen, que es una cosa innata que los seres humanos tienen, y no enseñamos a trabajar en grupo, ¿bien? Y en general tampoco lo evaluamos, que es el punto en el que estamos hoy, ¿no? Muy bien. Una pregunta, Mario, respecto a eso. ¿Y quién nos enseña a nosotros? Enseñemos a trabajar en Bueno, por suerte lo tienen a Carlos Vera, que me trajo el año pasado y me trajo este año. Pero sí, hay que aprender a eso también. Eso también se aprende. Digamos, los alumnos no lo tienen de manera innata y los docentes tampoco lo tienen de manera innata. La capacitación docente en una transformación de un modelo educativo como el que estamos viviendo en UTN es muy importante. Ha habido algunas a nivel de rectorado, después cada regional organiza las propias y demás, y después lo que cada uno haga de manera individual, pero es necesaria la capacitación, ¿no? Y básicamente porque uno tiene como internalizado cosas que las naturalizó. Y la gente sabe, a ver, competencias comunicativas, de comunicacionales. Y bueno, todo el mundo sabe hablar. ¿Qué sé yo? ¿Qué le voy a enseñar? Todo el mundo sabe hacer un PowerPoint. ¿Qué le voy a enseñar? Es decir, hay un montón para enseñar respecto de habilidades que tengan que ver con comunicar lo que estoy pensando, convencer al otro de algo, dar un argumento y convencer al otro de mi argumento. Es decir, todo eso requiere enseñanza y requiere aprendizaje y requiere ser evaluado. Y se naturaliza como si fuera algo que ya está, que está ahí y no es necesario trabajar. Eso es lo primero que tenemos que asumir, que este enfoque basado en competencias nos demanda también que desnaturalicemos cosas, que no creamos que están ahí y que son invisibles y que, bueno, no hay que hacer nada con ellas, ¿sí? Hay que trabajarlas. Y esto es un poco lo que decían acá los compañeros, esto de poner la mirada en algunas cuestiones que uno no estaba poniendo la mirada y rescatar cosas que ya hacían y ponerles valor, ponerlas en valor, ¿no? Es decir, si ellos hacían informes y esos informes, ¿qué competencias desarrolla hacer un informe? Un montón. Entonces, de nuevo, ¿saben hacer informes per se? No, hay que enseñar a hacer un informe. Y hay que enseñar a hacer un informe para que el hacer el informe desarrolle las competencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ellos hacían informes, bueno, ahora lo están jerarquizando a ese hacer informes. Y le están dando un peso relativo dentro de la materia y dentro de la evaluación de la materia que probablemente antes no le daban o le daban en menor grado, ¿sí? Eso también es muy bueno, es decir, mirar qué estoy haciendo, porque seguro que estoy haciendo un montón de cosas a las que no les estaba prestando demasiada atención, ¿sí? Acá este grupo, algo que quieran agregar, porque a medida que vamos hablando a cada uno le queda menos para agregar, siempre pasa eso. Todos estamos en la misma. Sí, Sí, por ejemplo, nosotros estamos con bien.
Eso acá decía la colega y es verdad, uno podría encontrarle muchas explicaciones, ¿no? La sociedad individualista, la pospandemia, pero está claro que aparezca, está bueno que aparezca esto, porque es un poco lo que decíamos recién. Uno en su planificación tiene que planificar eso también. Es decir, en la planificación no van solo los aprendizajes que tengan que ver con los contenidos específicos o los saberes específicos de la materia. También hay que planificar cómo van a hacer para desarrollar la competencia de trabajo para el trabajo en equipos o cómo van a hacer para desarrollar las competencias comunicativas. Esas son las 10 competencias genéricas que son ineludibles para todos, ¿no? Es decir, después están las específicas que uno verá en qué materia se abordan más, menos, en qué nivel, ¿bien? Pero las competencias genéricas son para todos. Y todos tenemos que tener que hacer algo en la materia para desarrollarlas. Es decir, sea análisis 1, sea análisis 8, sea mecánica de fluidos o sea lo que fuera. Es decir, en todas las materias uno tiene que pensar. Ahora, esto es un trabajo pensado en la matriz de tributación institucionalmente y obviamente el trabajo que se va a hacer en mecánica de fluidos para el desarrollo de la competencia de trabajo en grupos no va a ser la misma que se hizo en análisis 1 porque se supone que la competencia se empezó a desarrollar al principio, ¿no? Pero todos tenemos que aportar al desarrollo de esas competencias. Y en todas las materias tenemos que estar pensando qué vamos a hacer en el año y planificarlo. Eso tiene que estar en la planificación, ¿sí? Aunque sea de análisis 2, tiene que estar escrito, ¿bien? Y es un gran desafío y es una de las grandes metas que tenemos que tener en este nuevo enfoque. Lo comunicacional y el trabajo colaborativo, ¿bien? Estamos formando ingenieros. Uno no podría imaginarse un ingeniero que es incapaz de trabajar en equipo con otros o que no le puede comunicar a otros sus ideas o que no es capaz de escuchar. Porque en el trabajo en equipo, una de las cosas que hay que enseñar es aprender a escuchar. No solamente aprender a contar lo que pienso, qué sé yo. La escucha hay que enseñarla también. Bien, y repito, aunque parezca muy disruptivo, eso tiene que estar también en la planificación de análisis 1, de álgebra y de mecanismos 8. Eso tiene que estar, no puede no estar, porque eso tiene que ver con el perfil del ingeniero. ¿Sí? Ese es el cambio de modelo al que estamos yendo. Bien, a pensar que ahora tenemos que poner en foco o valorar cosas que antes teníamos así como medio al costado y que pasaban de largo, ¿sí? ¿Allá atrás algo más? Perdón, una pregunta. Por eso hay que enseñar, por eso hay que enseñar a trabajar en grupos. No hay que suponer que saben trabajar en grupos, ni hay que dejar que trabajen como quieran en grupos. Porque si no es un amontonamiento, es trabajo en montoneras. ¿Bien? No es trabajo en grupos. Sí, 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 sí. Sí. ¿Y por qué vos no podrías desarmar los grupos y hacer grupos nuevos? Ah, sí, sí. Pero ahí hay un montón, no es tema de los talleres, pero si quieren mañana podemos comentar algo. Ahí hay un montón de técnicas hasta por azar para armar grupos. Digo, hay libros escritos de trabajo en grupos, ¿no? Pero digo, hay formas de... Sí, claro, claro, exacto. Por eso digo, el trabajo en grupos tiene que estar, pero planificarlo no desde la cabeza, tiene que estar escrito en la planificación. ¿Qué va a hacer usted para desarrollar el trabajo en grupo? ¿Sí? ¿Allá? Sí, eso es fundamental.
pero haya roles. De hecho, hay un montón de técnicas para calificar el trabajo en grupos, ¿no? Es decir, la más sencilla, que yo uso mucho y que me funciona mucho, cuando hacemos un trabajo en grupos, es uno le pone una nota al grupo, ¿no? Y después queda la responsabilidad de ellos asignarse, nota porque digo, acá hay 4, yo le voy a poner 8 al grupo, yo digo, ese grupo tiene 8. Bueno, este grupo tiene 32 puntos, 8 por 4, 32. Distribúyanse los 32 puntos como ustedes quieran. ¿Bien? Esa es la más sencilla, hay un montón, ¿eh? Hay un montón. ¿Qué suele pasar? ¿Qué suele pasar? ¿Qué suele pasar? Todos se ponen 8. Bueno, problema de ellos. ¿Qué sé yo? Si él no trabajó y él está dispuesto a que él tenga 8, es un problema de ellos, pero yo no le pongo 8 a todos. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que yo les ponga 8 a todos, yo, docente, que yo diga, acá hay 32 puntos, la clase que viene, díganme qué nota tiene cada uno. Vienen todos y dicen 8, listo, yo les pongo a todos 8, pero yo no les puse 8 a todos. Ellos decidieron. Bueno, si vos decidís apañarlo a él que se vaya a bailar y vos le haces el laburo, un problema tuyo. No, digo, un problema tuyo. Ahora, no es la única forma de hacerlo. Hay un montón de formas de asignar puntaje, pero digo, una que seguro no funciona es le ponemos 8 a todos. Esa seguro no funciona. No, eso será, ahora lo vamos a hablar, eso será insumo del docente de por qué, bueno, obviamente, porque si tu meta era enseñarles a trabajar en grupo y vos ves que 2 no trabajaron y 2 sí, la culpa no es de ellos, es tuya. ¿Bien? Allá atrás. No hay recetas universales. Sí. No, no, no te dicen que tenés un 3. Claro. Policía, no, obligarte a trabajar, no. Pero si no trabajaste, cuando se juntan en el bar a poner la nota, a ver, yo trabajé, vos no, vos quédate un 3. Y alguien se tiene que hacer cargo de algo. Alguien se tiene que hacer cargo de algo. Si nadie se va a hacer cargo de nada, si nadie se va a hacer cargo de nada, allá querían hablar allá. A ver, hay dos cosas que son muy importantes que aparecieron acá, que quizás aclaren, que lo vamos a ir viendo. Piensen que esta es la primera actividad que estamos haciendo, ¿no? Acá apareció lo de la coevaluación. Acá apareció lo de la coevaluación. El problema es que, por lo que me plantea acá el colega, siempre hay como un excesivo acento puesto en la evaluación que hace el docente, y en realidad son tan importantes la autoevaluación como la coevaluación. Y la autoevaluación de la que habla el colega aquel está emparentada con la coevaluación de la que estamos hablando en el equipo. Bien, es decir, las tres son importantes, porque si no el alumno adopta la posición de la evaluación no es un problema mío, es un problema del docente. Y la evaluación es un problema de él, de sus compañeros y del docente, del grupo de estudio que se ha puesto como meta aprender algo. Bien, entonces las tres hay que ejercitarlas. Hay que ejercitar la evaluación en el sentido de la evaluación que hace el docente, hay que ejercitar la autoevaluación, que yo sea capaz de autoevaluarme, bien, mis aprendizajes, y que pueda tolerar, soportar, aceptar la coevaluación, la evaluación de los otros. Porque si no, estamos cayendo siempre en que el docente, que es la autoridad, que es el que tiene la última palabra, que es el dueño del saber, que es el que todo lo sabe, es el que me pone a mí un valor, 7, 8, 6, 4, y lo tiene que poner él. Yo no hago nada y mis compañeros no opinan. En este modelo de enfoque basado en competencias, eso es el modelo tradicional. En el modelo basado en competencias, las tres evaluaciones, no digo que tienen el mismo rango, porque también vamos a hablar de calificación, y eso está del lado del docente, no está del lado de los alumnos, pero la autoevaluación y la coevaluación son cosas que hay que hacer, hay que ejercitar, hay que enseñarla, y ellos tienen que aprender a autoevaluarse
y a tomar la decisión de evaluar a un compañero, que les cuesta mucho, y de aceptar la evaluación de un compañero, porque eso pasa todo el tiempo en la vida real. Es decir, si vos estás en una empresa trabajando y estás haciendo macana, y va a venir tu compañero y después, en un momento te van a echar, ¿no? Que sería que te aplace el profesor. Pero en algún momento va a venir tu compañero y te va a decir, no, mirá, la verdad que no lo estás haciendo bien, esto que estás haciendo no, me complica a mí en mi parte del proceso. Digo, el enfoque basado en competencias apunta en general a que los preparemos para el perfil de ingenieros que demanda la sociedad. Y en ese perfil de ingenieros, la autoevaluación y la coevaluación son fundamentales. No podemos formar ingenieros que están esperando todo el tiempo que alguien, el jefe o quien sea, le diga si lo que está haciendo está bien o está mal. Tiene que poder autoevaluarse y tiene que poder coevaluar a sus compañeros y aceptar las coevaluaciones de los compañeros. Allá. A ver, dos cosas del comentario del compañero y pasamos a otro grupo. Si no, nos vamos a quedar con evaluación de grupo. La estrategia del anónimo puede ser buena transitoriamente. No debería ser anónima. Probablemente en un principio, como para que se animen y se vayan animando. ¿Por qué? Porque tanto la autoevaluación como la coevaluación tienen que ser fundamentadas. Si no, no sirven. Si el tipo se va a autoevaluar y va a decir, ¿por qué nota te pones 8? ¿Por qué te pones 8? Lo tiene que poder fundamentar. Y la coevaluación también. Por eso no puede ser anónima. ¿Bien? Es decir, si yo coevalúo a algún colega, algún compañero, tengo que decir, mira, yo creo que tu trabajo fue muy bueno, siempre hay que empezar por lo positivo, ¿no? Las evaluaciones. Yo creo que tu trabajo fue muy bueno, fue muy original, me llamó mucho la atención, pero fíjate que la redacción, fíjate que este punto no lo abordaste, ¿bien? Y entonces hay que hacerle la devolución al otro y hay que fundamentarla. La autoevaluación y la coevaluación sirven si son fundamentadas, si no, no sirven. Si es tirar una nota o algo así, por eso lo del anonimato probablemente como primera estrategia pueda servir, pero porque en la vida, ustedes piensen que nosotros estamos tratando de que estas aulas se parezcan lo más a la vida, lo más que se pueda a la vida real. Es decir, si alguien te va a criticar, sea constructivamente o no, te tiene que decir por qué. Es decir, si yo te voy a decir, no, mira, lo que estás haciendo no está bien, no puede terminar la frase ahí. Mirá, no está bien porque nos pidieron que hagamos este proyecto de esta manera, vos mirá que estás haciendo esto de esta otra. Entonces, eso es lograr habilidades y competencias que necesitan los ingenieros y son las que habitualmente mirábamos menos. Mirábamos si calculaban el límite de no sé qué o aplicando la regla de no sé cuánto, y el tipo después en la vida real lo que necesita es poder autoevaluarse, poder coevaluar, poder comunicar, poder trabajar en equipos, ¿está bien? Ese es el centro del cambio en el que estamos. No estamos pensando si cambiamos de lugar los contenidos, así esto que le dedicábamos 3 semanas le dedicamos 2, si este contenido lo sacamos o ponemos otro. No pasa por ahí el cambio. Es decir, probablemente vamos a tener que hacer cosas de esas. Vamos a tener que meter manos en cosas como contenidos. Pero el cambio no pasa por ahí. ¿Sí? Allá atrás. No, a ver, el año pasado lo decíamos y yo lo digo todo el tiempo en este tipo de capacitaciones. Es decir, esto de fácil no tiene nada. Ni de fácil, ni de lineal, ni de que yo tengo la receta para. Es decir, en estos cambios de modelo educativo, todo es muy turbulento. ¿Sí? Y lo que se trata es que entre todos logremos construir como un norte, como decir, bueno, a ver, a esto deberíamos acercarnos. Cada uno hace ese recorrido como puede, la verdad es esa. Como puede quiere decir, como puede en la institución que está, con la cantidad de estudiantes que tiene, con su historia como docente, es como puede. El tema es que uno logre, o al menos esa es mi meta, logre convencerlos de que el cambio es posible, lo cual no quiere decir fácil, que el cambio es posible y que es necesario. ¿Sí? Es decir, los cambios sociales, los cambios educativos, los cambios de las instituciones educativas,
no hablemos de la inteligencia artificial porque ya empezamos entonces todos a llorar, pero digo, los cambios en los que estamos inmersos como sociedad son tantos y tan importantes que nosotros tenemos que ir saliendo del lugar en el que estamos, que es básicamente el mismo modelo con algunos pequeños cambios del siglo XIX. Es decir, si uno piensa cómo enseña, al menos matemática, no voy a hablar de las especialidades que en general se ayornan más rápido, pero matemática, una clase de matemática de hoy del siglo XIX, salvo la incorporación del PowerPoint y de alguna otra cosa, es lo mismo, ¿bien? Y pasaron más de 100 años. Entonces, ese es el desafío que tenemos y la necesidad que tenemos, es decir, de salir de una forma, de formas de enseñar y de formas de evaluar que son, no diría prehistóricas, pero que ya tienen muchos años y que mantienen esa inercia. Las palabras que fueron apareciendo fueron muy importantes, porque uno tiende a repetir lo que vivió como estudiante, tiende a repetir lo que le funciona, y lo que le funciona no necesariamente está bien. De eso también tenemos que ser conscientes. Y a mí me funciona hacer esto. Y entonces yo cuento lo que me funciona. Que eso esté bien no quiere decir que funcione. Digamos que funcione no quiere decir que esté bien. No, no tal cual. Por eso cuando usted decía, yo tomo exámenes porque es necesario tomar ejercicio, yo le decía, bueno, nadie dijo que eso no hay que hacerlo. Bien, es decir, nadie dice que no hay que tomar exámenes parciales, individuales, escritos o exámenes orales. Nadie dice que no hay que hacer eso. El problema es que no hay que hacer solo eso. Y entonces hay que empezar a hacer otras cosas. Y lo que hay que construir es ese camino para empezar a hacer otras cosas. El modelo de enfoque basado en competencias, en ese modelo nadie dice que está prohibido tomar exámenes escritos, que está prohibido hacer pasar a alguien al frente que dé una lección oral. Nadie dice que eso está prohibido. El problema es si hacemos solo eso, entonces no vamos a desarrollar competencias. Porque el problema es ese, si desarrollamos competencias o no. Porque si yo sigo tomando exámenes de la manera tradicional como lo estamos haciendo, uno dirá, después podemos polemizar si eso quiere decir que el alumno sabe o no sabe. Pero uno podrá lograr a fin del año que el tipo pueda resolver una lista de problemas, de repetir una serie de conceptos, de demostrar una cantidad de teoremas. Ahora, ¿el tipo sabe, por eso sabe análisis matemático? Bueno, depende de dónde uno se pare, la respuesta es sí o la respuesta es no. Porque si uno se para en el lado de los usos y por ejemplo, de lo que puede hacer ese estudiante con lo que aprendió, probablemente no, o probablemente sí, depende. Pero siempre estamos apuntando más a que el alumno memorice cosas, que pueda reproducir cosas, a que pueda hacer usos en contextos diferentes del que lo aprendió. Y esto es muy importante lo que estoy diciendo. Cuando uno habla de usos genuinos, son usos en contextos diferentes del que lo aprendió. Porque si usted le enseñó la regla de la derivada no sé qué, de tal manera para resolver tal tipo de ejercicio, y después lo evalúa con algo parecido, eso no es un uso, eso es una reproducción. El tipo lo único que está haciendo es lo mismo que hizo siempre en otro problema. El tema es si el tipo, usted le enseñó derivada y después le pide que resuelva un problema de física, un problema de la ingeniería, y el tipo trae el concepto de derivada en alguna de sus vertientes y es capaz de aplicarlo para resolver ese problema que no es del contexto en el que lo aprendió. Bien, eso en general no lo logramos. Por eso. Sí, no, pero además hay materias, como acá dice bien el colega, que se prestan o que es más fácil hacer ese giro al enfoque basado en competencias, o lo hicieron siempre, aunque no lo llamaran así, que otras materias. Es decir, no es lo mismo los cambios que debiera hacer si es que fueran necesarios el profesor que los que están en análisis 1 y era una lista de ejercicios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, hay inglés, uno dice idiomas. Bueno, es decir, ir hacia el enfoque basado en competencias en la enseñanza de los idiomas va a ser muy fácil. O hay materias donde no es la complejidad no es la misma para todas las materias. Inclusive no es la misma para física y química que para matemática.
Porque física y química tienen laboratorios, tienen cuestiones experimentales, tienen que redactar informes. Es decir, es más fácil el tránsito también en la física y en la química. Los que están al horno son los de matemática. ¿Sí? Los que están al horno son los de matemática. Ni siquiera en las especialidades, sí que se puede, yo no dije que no. Los que están en las especialidades, mientras más arriba nos vamos, tercero, cuarto, quinto, más cerca están de cosas que tienen que ver con la vida real, con el trabajo del ingeniero, ¿no? Entonces, ahí también va a ser más sencillo. Las grandes dificultades están en los primeros años y en matemática. Ahí están las grandes dificultades. Y en las materias que hagan uso de la matemática, ¿no? Porque uno dice, bueno, una materia de tercer año de especialidad, qué sé yo, cálculo avanzado. Y bueno, depende cómo uno encare cálculo avanzado, y le va a ser fácil o le va a ser horrible también el cambio, ¿no? Porque eso que tiene que ver con la matemática per se, porque la matemática tiene algo fallado, no, por la historia que tenemos de cómo se enseñó siempre la matemática en cualquier institución en la que se enseñe matemática, no solo en la universidad, en los profesorados, en los secundarios, ¿sí? Por la forma en la que tradicionalmente se enseñó la matemática. ¿Bien? Entonces, esa forma tradicional de enseñar es un obstáculo para este cambio. Bien, resumiendo un poco esto que estábamos diciendo recién. Esto parece es una frasecita corta, ¿no? Pero sería algo que deberíamos poder repetirnos como mantra todos los días para internalizarlo y ayudarnos, ¿sí? Esta cosa de, si uno cree en la New Age y en los mantras y demás, uno debería repetírselo como mantra. Es decir, ¿por qué evaluamos? ¿Sí? Yo ya puse una respuesta porque uno podría decir, uno evalúa para ponerle una nota, podría poner respuestas más comunes, ¿no? Pero digo, la respuesta que me parece que es la respuesta, ¿sí? ¿Por qué evaluamos? La evaluación y la retroalimentación son cruciales para ayudar a las personas a aprender. Parece una tontería decirlo así, pero muchas veces en nuestro afán de responder a las demandas institucionales o a las demandas del sistema, digámoslo, nos perdemos de vista que los evaluamos para ayudarlos a aprender. No los evaluamos para otra cosa. No los evaluamos para ver que no saben, no los evaluamos para poner una nota, no los evaluamos por un montón de otras cosas que se nos ocurrirían rápidamente decir. Los evaluamos para ayudarlos a aprender, y por eso es tan importante y están en igualdad de condiciones la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación externa que hace el docente, ¿sí? Porque son tres formas de atacar y de ayudar a aprender. ¿Estamos de acuerdo? A concientizar, a darme cuenta de que estoy haciendo mal, a darme cuenta de que todavía no aprendí del todo, ¿no? Siempre se habla mucho del error y de la concepción del error. Muchos de ustedes lo habrán escuchado en un montón de cursos, que está mal hablar de error, ¿no? O de mirar los errores. Y esto oculta un poco esa concepción, es decir, cuando alguien no sabe hacer algo, no es porque está haciendo algo mal, es porque le falta aprender algo, ¿sí? Y esa es la concepción que uno tiene que tener, que uno evalúa no para ver lo que no sabe o para ver lo que hace mal, uno evalúa para ver qué le falta aprender. Y cuando digo qué le falta aprender, me estoy involucrando yo como docente, porque si a él le falta aprender algo, algo debo tener que ver yo en el que le falta, ¿no? Ustedes dirán, bueno, no, el pibe es un vago, no estudia, se va de farra. Bueno, esa es la parte fácil. La parte fácil es, este es un vago, va, no le da la cabeza. Algo de eso puede haber, yo no voy a decir que no, algo de eso puede haber, pero algo tenemos que empezar en algún momento a hacernos cargo nosotros, porque nosotros venimos de una tradición escolar como alumnos donde la culpa siempre era nuestra. Pero ahora como profesor, ahora es distinto, ahora es distinto, ahora es distinto, ahora es distinto. Pero no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Antes usted era la víctima de la situación, ahora es el victimario. No es lo mismo. Entonces, eh, muy bueno el comentario. So de rol, en la película cambió de rol.
Pero no podemos perder de vista que si yo evalúo a un estudiante y el estudiante le falta aprender algo, no digamos le va mal, le falta aprender algo, algo tengo que ver yo en eso, y lo vamos a hablar también después y mañana, a alguna reflexión me tiene que llevar eso a mí también. Que esta cosa de la autoevaluación no es solo para ellos, ¿eh? Digo, si yo sistemáticamente tengo alumnos que fracasan en los exámenes de manera mayoritaria, algo no está bien. Digo, yo estoy haciendo las cosas mal, no necesariamente, pero hay algo en la planificación que no está funcionando, hay algo en los recursos que no está funcionando, hay algo en la bibliografía que no está funcionando, hay algo en mi estrategia de enseñanza que no está funcionando. Digo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Es decir, algo capaz que estoy haciendo mal yo, no sé, capaz que yo creo que lo que estoy haciendo es maravilloso y no es maravilloso. Pero entonces digo, esto de la autoevaluación es para todos, es para los alumnos y es para mí. Pero cuando me parece que esta autoevaluación aparece con fuerza o uno la internaliza, ¿bien? Si uno no pierde de vista que uno está evaluando para ayudarlos a aprender. No está evaluando para medir, no es una medida, no es una cuantificación de nada la evaluación, ¿no? Vamos a ir avanzando en esto también. ¿Por qué evaluamos? Dos cuestiones, esto vinculado con la pregunta de recién, ¿no? Para establecer si se cumplen los objetivos del plan de estudio a través de evidencias relacionadas y coherentes. ¿Estamos de acuerdo? Porque nosotros tenemos una planificación. Nosotros planificamos el trabajo en un año. Entonces, de alguna manera tenemos que poder dar cuenta, como profesionales que estamos a cargo del curso, si se cumplieron esos objetivos. ¿Bien? Fíjense que estoy hablando de cosas que tienen que ver conmigo y con la materia y no con el alumno de por qué evaluamos, ¿sí? Por ahora. Para determinar fortalezas y oportunidades ayudando a que los estudiantes aprendan, que es lo que dijimos antes. Cuando yo evalúo, además de estar mirando esto, estoy viendo qué falta aprender. ¿Qué falta aprender? ¿Sí? Parece una tontería, pero el uso de las palabras nos ayuda mucho a superar cosas, ¿no? Entonces, si yo estoy mirando qué les falta aprender, no es lo mismo que decir que estoy mirando qué no aprendieron. Parece una tontería, pero una cosa es poner el acento en el error y en lo que no saben, y otra cosa es poner el error en cómo hago para ayudarlos a aprender lo que todavía no saben. ¿Bien? Y esto nos va llevando a algo que apareció por acá, que tiene que ver con evaluación continua y formativa, porque si yo los voy a ayudar a que aprendan, y estoy siempre evaluando al final de cosas, al final de unidades, al final de cuatrimestres, al final de materias, si todo es al final, no los voy a ayudar, no los voy a ayudar mucho, no voy a tener mucha chance de ayudarlos a que aprendan. ¿Bien? Si todo es al final, ¿no tiene que haber evaluaciones sumativas? Sí, tiene que haber. Pero el problema es que si todo es sumativo, y entonces supongamos que yo lo hago con el genuino interés de que los evalúo para ayudarlos a aprender, y los evalúo el año termina, el cuatrimestre termina, no sé, el 20 de junio y la evaluación es el 14. Es decir, está bien, lo estoy evaluando para otra cosa, pero para ayudarlos a aprender no los estoy evaluando seguro, y es el 14. Y una decisión, porque lo que hay en juego, y esto es como una reflexión íntima que cada uno tiene que hacer, y no pido que me digan sí, no, más o menos. Cuando yo tengo 57 años, ¿sí? Cuando yo estudiaba era sálvese quien pueda. Y al docente no le importaba nada si yo aprendía, no aprendía, nada. No le importaba a nadie nada de esto. Digo, cuando estudiaba en la primaria, cuando estudiaba en el secundario, cuando estudiaba en el profesorado, cuando estudiaba la licenciatura, nunca a nadie le importaba nada. Entonces, cuando uno estuvo en el lugar de la víctima todo el tiempo, es difícil salirse del lugar de la víctima de que realmente nos victimizaban, ¿no? Es decir, arreglate como puedas, si aprobás, aprobás. Eso vivimos la mayoría de nosotros. No pido que nadie diga sí, no, más o menos. Todos Ahora,
Todos, a ver, no, yo no quería decir eso, pero lo que digo es, somos parte de una generación, acá hay chicas jóvenes, pero digo, en general, somos parte de una generación donde era arreglate como puedas. Es decir, yo empecé en primer año del secundario, éramos 9 primeros y terminábamos 3 quintos. En el medio era una masacre. Era una masacre. Entonces, eh, nosotros venimos venimos de ahí, lo tenemos en los genes, venimos de ahí. Entonces, esa es la primera decisión personal que uno tiene que tomar. Dar vuelta a algo adentro para salirse de ese lugar, porque eso es muy fuerte, es como inconsciente. Es como, y sí, si no puede, bueno, qué sé yo, problema de él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros venimos de ahí. Yo vengo de ahí, en algún momento asumí que estaba haciendo eso. Digo, en algún momento, hace 20, 30 años, cuando era profesor de escuela secundaria, yo me di cuenta que yo estaba haciendo lo mismo que habían hecho conmigo. ¿Bien? Uno puede decir, ah, bueno, qué bueno que está tú, voy a seguir haciendo lo mismo. No, está bien, pero ¿por qué digo son decisiones personales? Porque uno puede asumir que a uno le dijeron arreglate como puedas, si te va bien, te va bien, si te va mal, te va mal, yo te puse la nota, listo, al piste. O puede decir, bueno, ahora que me doy cuenta de lo que hicieron conmigo, vamos a tratar de ver si nos sale mejor un poco eso. ¿Eso tiene que ver con que nuestros docentes eran malvados, eran malas personas? No, cambió la sociedad. Estamos en una sociedad distinta. Eso en ese momento estaba bien visto. Eran secundarias de élite. Y solo cuando yo fui al secundario, solo el 17% de los chicos que terminaban la primaria seguían el secundario. El 17%. Entraba y yo le conté lo que pasaba en el medio. O sea que imagínense lo que terminaban. Digo, y la sociedad le parecía que eso estaba bien y era aceptado y no digo recompensado, pero casi. Entonces, hay toda una cantidad de cambios sociales que hacen que esté haciendo ruido algunas cosas que nosotros hacemos muchas veces por inercia, sin darnos cuenta, por falta de capacitación, por lo que fuera, que están crujiendo con estudiantes que tienen la edad que nosotros teníamos, pero no son nosotros. Yo entraba al aula, el tipo ni me miraba. Yo entraba al aula, el tipo se ponía de espalda, escribía, yo copiaba, no entendía nada, iba a mi casa, me ponía como loco a estudiar, a ver si entendía lo que el tipo había escrito en el pizarrón. Me la arreglaba como podía, ¿sí? A todos nos pasó eso. Y uno, como bien dijeron en algún momento alguien, uno tiene la tendencia a repetir su historia, no porque sea malo, porque lo haga a propósito, pero uno tiene esa tendencia natural. Y el problema es que los que tenemos enfrente, los pibes que tenemos enfrente hoy, de 17, 18 a 20 años, no hacen eso que hacíamos nosotros. No miran a un tipo de espalda, copian y después se van a la casa a devanarse los sesos a ver si logran entender lo que no entendí porque el tipo no me lo enseñó. El tipo lo único que hizo, mostró ahí en el pizarrón lo maravilloso que sabe las cosas, lo genio que era y lo maravilloso que le salían las demostraciones de los teoremas, y después yo me tenía que arreglar como podía, solo, con un compañero, con un profesor particular. ¿Estamos de acuerdo? Y eso está todo el tiempo presente en la evaluación. Es casi un tema de psiquiatría la evaluación. Casi es un tema de psiquiatría. Es como hablar de cosas del inconsciente. Sí, y ahora ya sé que me van a salir y se van a enojar porque me van a salir con el tiempo y cosas que son ciertas, y los 128 alumnos y demás. Pero para eso también hay estrategias, Acá hay una palabra que yo puse en rojo que es retroalimentación. La evaluación sin retroalimentación no sirve para nada. Es decir, si yo le voy a tomar al tipo un examen, con el instrumento que sea, escrito, oral, en un virtual con no sé qué instrumento sofisticado que me enseña, lo que fuera, si no hay una retroalimentación, si yo no puedo, esa retroalimentación hasta podría ser automática, miren lo que les digo, porque digo que hay solución para los tiempos y las cantidades. Pero si lo ideal que es que yo me siente con alguien y le diga, ¿por qué hiciste esto?
Sí, mal, el límite está mal 0,5 puntos de los dos. El tipo ¿qué se llevó de eso? Nada. Lo interesante no es eso, lo interesante es que yo le diga, ¿por qué se te ocurrió hacerlo así el límite? Y entonces cuando el tipo me cuente por qué se le ocurrió hacerlo así, yo me voy a dar cuenta cuáles son las concepciones erróneas que tiene. Ahí me voy a dar cuenta por qué lo hizo mal, o qué no sabe, o qué no terminó de aprender. Bien, y entonces le voy a poder hacer una devolución o voy a poder generar un plan de trabajo. Mira, vos te falta todavía trabajar, vamos a tener que revisitar esto, hay un video en el aula virtual, fíjate que vimos, no sé qué. Ahora, si la retroalimentación no está, que en las carreras de especialidad con menos alumnos es más fácil, en las más de abajo, por eso digo, los que estamos más al horno somos los de abajo, pero tiene que haber alguna instancia de retroalimentación. Si la prueba es en un múltiple choice, en Moodle se puede programar para que si eligió la respuesta incorrecta, el Moodle cuando le dice que está mal, le diga que esa respuesta es incorrecta por tal o cual motivo. Bien, eso es lo ideal, no. Pero digo, hasta eso se puede hacer. Bueno, no me puedo sentar con el pibe a que me cuente por qué hizo mal lo que hizo mal. Bueno, por lo menos algo que el tipo reciba, además de mal o la nota. Bien, de más está decir que después de cada examen debería haber un momento en la clase siguiente para que se resuelva en el pizarrón el examen. Se resuelva en el pizarrón el examen y se dé la oportunidad de que pregunten sobre esa resolución y hacerlo de manera colaborativa. Bueno, ¿qué harían? Se resuelve, no quiere decir yo lo resuelvo y lo copian, ¿eh? Esto. ¿Y qué harían acá? ¿Cómo lo empezaron? A ver qué se le ocurrió a cada uno. Uy, otra vez no tengo tiempo porque la clase siguiente tengo que empezar con la unidad 27. El tema es que en algún momento vamos a tener que tomar la decisión de si vamos a modificar los cronogramas, si vamos a modificar las planificaciones o vamos a hacer las cosas un poco mejor. Y para hacer las cosas un poco mejor, después de los exámenes tiene que haber retroalimentación. Alguna retroalimentación tiene que haber, de mejor calidad, de peor calidad, con la modalidad que a ustedes les parezca, pero no puede no haber una retroalimentación. Eso me pasaba a mí. A mí me daban el examen y me decían, tiene tanta nota. Yo miraba, no entendía ni lo que me habían corregido. Tenía que ir a alguien a que me explique por qué había hecho mal lo que había hecho mal. Acá hay problemáticas muy disímiles. Acá hay problemáticas muy disímiles. Eso que hace el profesor, que está muy bien, es una cosa en cuarto, otra es en segundo y otra es en primero, ¿no? Y otra es en el introductorio. Entonces digo, por eso yo decía, hay estrategias o formas o métodos que funcionan muy bien o le funcionan muy bien a alguien, pero no se pueden trasladar. No es que yo puedo agarrar la estrategia que yo uso en mi curso de álgebra y geometría analítica de Pacheco, que tengo 30 alumnos, y llevarlo a álgebra y geometría analítica de la Regional Buenos Aires, que tienen 149. No se puede, no se puede. Entonces, además de todo esto que estamos hablando, de estas generalidades, están las particularidades. Y una muy importante es esa, es decir, ¿quién tengo enfrente? Es decir, una cosa es que tengo un pibe de cuarto año, que ya le dieron lindo en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, digamos, o porque se esforzaron por mejorarlo o porque mejoró solo, pero en cuarto es otra persona, no es el alumno de primer año. ¿Estamos de acuerdo? A ver, yo voy a decir una frase que eh, es dura, pero que me la dije yo a mí mismo hace muchos años. Muchos estudiantes aprenden a pesar de mí. No hay que perder de vista eso, ¿eh? Muchos estudiantes aprenden a pesar de mí. Muchos estudiantes que llegaron a cuarto año construyeron un montón de competencias, de habilidades, de destreza, porque las construyeron ellos, para sobrevivir en la carrera. ¿Sí? Algunas serán mérito de los que estuvieron antes, no estoy quitándole mérito a nadie, pero muchas fueron para sobrevivir. ¿Sí? Y eso uno también tiene que asumirlo. Es decir, que para el pibe todo es una carrera de obstáculos, siempre es una carrera de obstáculos. Nada se le hace fácil. Y uno le pone ganas para que sea más fácil, y igual para el pibe es una carrera de obstáculos. ¿Sí? Y por eso tenemos tanta deserción, y por eso tenemos tanto abandono, y gente que se va y viene. Para ellos es una carrera de obstáculos
permanente. Le pongamos ganas nosotros, no le pongamos mucho o poco, el pibe siempre está en una situación de desventaja y de sentirse que no va a poder, que no va a poder, que no va a poder. Algunos, porque ahí están las cuestiones personales, individuales, de la personalidad de cada uno, alguno con más garra, y bueno, sale adelante y sobrevive, ¿sí? Pero tenemos que asumir eso, que nosotros, por más que nos esforcemos, el pibe está cursando, no sé, 8 materias. En Pacheco son anuales. En Pacheco son anuales. Entonces tiene la ventaja de que no pasa esto del cuatrimestre, que empezamos y ya se terminó, pero tiene la desventaja de que tiene 8 en paralelo, ¿no? Entonces, hay que bancarse análisis 1, física 1, álgebra en paralelo, ¿eh? Hay que bancárselo, ¿eh? Entonces, digo, hay que ponerse en el lugar del pibe, ¿eh? Hay que ponerse en el lugar del pibe.